Muy buenos días, queridos estudiantes, les habla su docente Wilmer Aparicio en el video número 6 del módulo Introducción a la Biblia y la unidad número 2, lo que creemos acerca de la Biblia. Hoy tocaremos el tema de la inerrancia de las Escrituras. Vivimos días en los que hay una tendencia a encogerse de hombros cuando se nos confronta con el error. En vez de preguntar como Pilato ¿qué es la verdad?, el hombre postmodernista dice nada es verdad, o quizá la verdad no existe, o es relativa. Hemos crecido acostumbrados a ser engañados y mucha gente parece cómoda con la falsa noción de que la Biblia también contiene errores, pues esto no es así. Estudiar la inerrancia bíblica es tan importante y vigente para hoy como lo fue hace 100 años, o en los mismos orígenes de la Escritura. Características generales de la inerrancia. Inerrancia proviene del latín inerratia y simplemente significa libre de error. El tema de la inerrancia tiene que ver con la confiabilidad histórica y científica de la Biblia. Se trata de la inerrancia de los escritos originales. Por ejemplo, cuando Moisés terminó de escribir sus 5 libros, que fueron totalmente inspirados por Dios, no había un solo error en ninguno de ellos. Y cuando Josué fue inspirado para escribir su libro, lo escribió sin errores. Así que la inspiración inerrante de las Escrituras se refiere únicamente a los escritos originales de las Escrituras. La inspiración no alcanza a las copias de los manuscritos, y menos a las copias de las copias. Hoy en día hay más de un manuscrito de los distintos libros de la Biblia. Hay un buen número de copias hebreas y un mayor número de copias griegas. Y entre uno y otro manuscrito hay pequeñas discrepancias en el orden de las palabras, ya que estos manuscritos eran copias solamente. Desafortunadamente, las copias estaban sujetas a un cierto grado de error humano, pero los originales fueron inspirados verbalmente y sin error. Por tanto, se debe recordar que las copias no fueron inspiradas. Perspectivas de la inerrancia. Los padres de la Iglesia, la historia medieval cristiana y la Reforma estuvieron de acuerdo acerca del tema de la inerrancia. Sin embargo, en los últimos años ha existido ciertas discrepancias sobre el término inerrancia, ya que este significa diferentes cosas para diferentes grupos de personas. Por ejemplo, tenemos la perspectiva inerrantista, que considera a las Escrituras como inspiradas por Dios y por lo tanto son totalmente sin error. Esta es la perspectiva asumida por la Iglesia en la llamada Declaración de Chicago de 1978, que veremos más adelante. Tenemos también la perspectiva maximalista, que considera a las Escrituras como totalmente fiables en materia de fe y práctica y en gran medida fiables sobre temas complementarios como la historia, similar a la teoría dinámica de la inspiración vista en una cápita anterior. También está la teoría o la perspectiva minimalista, que considera a las Escrituras como generalmente fiables en materia de fe y práctica, aunque incluso en estos asuntos puede ser culturalmente anticuada, indican, o parcial. Indica que la Escritura no puede ser considerada como una fuente primaria en la historia o temas auxiliares. Personalmente, yo creo que este es un buen ejemplo de conocimiento sin práctica que les llevó al envanecimiento. Incluso hay una cuarta perspectiva de la inerrancia, que es la perspectiva mitologista, que considera a la Escritura como simplemente otro texto religioso antiguo. No tiene más o menos singularidad o autoridad que otros textos mitológicos. Con seguridad que estas dos últimas perspectivas no pertenecen al ambiente cristiano, más parecerían de un ambiente secular. De estas, las principales entre los evangélicos son la inerrante y la maximalista, aunque en ocasiones son difíciles de distinguir, ya que existe una delgada línea que los divide. Ahora, dentro de la perspectiva inerrantista, también existen divisiones que pasaremos a mencionar.
Por ejemplo, tenemos la división clásica, inspiradas en la posición clásica defendida por los teólogos A. Hodge y B. Warfield de la Universidad de Princeton a finales del siglo XIX, fundamentados en la inspiración verbal y plenaria. Tenemos también la posición inerrantista o perspectiva inerrantista evidencialista, que considera a la inerrancia como defendible sobre la base de pruebas. Los opositores a la inerrancia se derrumbarían bajo el peso de la evidencia que respalda las declaraciones bíblicas sobre ciencia y sobre historia. Tenemos también la perspectiva inerrantista chicagiana, a partir de la formación de la Sociedad Teológica Evangélica en 1949 y que culminó con la Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica. Tratan de definir y afirmar la inerrancia de una manera que cruzó fronteras teológicas y hermenéuticas. En este punto, dentro de los recursos de la materia, hemos descargado los 19 artículos de la Declaración de Chicago de 1978. Más adelante examinaremos uno de sus artículos. Tenemos la perspectiva inerrantista hermenéutica, que considera la inerrancia como obligada en la misma medida que el uso del método denominado hermenéutica gramatical histórica. Se puede entender con la siguiente definición. Escuchemos. Cada una de las palabras originales de la escritura, cuando se interpreta correctamente, es absolutamente veraz. Y justamente la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y finalmente tenemos la perspectiva inerrantista crítica, que considera la inerrancia como independiente del método hermenéutico. Las metodologías críticas literarias son legítimas para ayudar en la interpretación, pero son ilegítimas cuando se emplean para determinar la autenticidad. La Declaración de Inerrancia de Chicago. Convocada por el Consejo Internacional de Inerrancia Bíblica el 26 de octubre de 1978 en Illinois, Estados Unidos, se realizó una cumbre que contó con la presencia de aproximadamente 300 líderes de la Iglesia, teólogos y eruditos evangélicos, entre ellos R.C. Sproul de los Ministerios Ligonier, con el fin de formular una declaración afirmando la inerrancia de las Escrituras y también una serie de afirmaciones y negaciones para que la gente entienda la doctrina de la inerrancia. En su artículo 6 se lee: afirmamos que todas las Escrituras, todas sus partes y todas las palabras de los autógrafos originales fueron dados por inspiración divina. Negamos que se pueda afirmar que la escritura es inspirada en su totalidad sin ser inspirada en sus partes, o que es inspirada en algunas de sus partes sin ser inspirada en su totalidad. Referencias a la inerrancia en la misma escritura. Jesús enseñó que su Padre es el único Dios verdadero en Juan 17:3 y que su palabra es verdad, Juan 17:17. De igual manera, los apóstoles enseñaron que Dios no puede mentir, Hebreos 6:18, y que ninguna mentira procede de la verdad, Primera de Juan 2:21. En otras palabras, la palabra de Dios está libre de error. Jesús afirmó que todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, Mateo 5:17 y 18, y que por lo tanto debe ser cumplido, Lucas 24:44 y Romanos capítulo 15, versículo 4. Con respecto a la profecía, el Señor promete llevar a cabo los eventos que Él predice, Génesis 41:32 e Isaías 46:11. Jesús dijo: la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35. Los apóstoles escribieron que sus propios escritos eran iguales en autoridad a los del Antiguo Testamento, Lucas 1:1-4, 2 de Pedro 3:16 y Apocalipsis 1:3 y 19:10.
y eran de hecho la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles 4:31 y capítulo 17, verso 13, y Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En conclusión, primero, la afirmación de la inerrancia de la Biblia es necesaria para la salud de la Iglesia y para nuestra obediencia a las Escrituras. Segundo, al final, la inspiración requiere inerrancia, y la inerrancia afirma la autoridad plena de las Sagradas Escrituras. Y tercero, no es el hecho de que la Biblia sea inerrante para ser considerada la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto inerrante. El ministro Brian Edwards nos ilustra muy acertadamente con la siguiente cita: el Espíritu Santo movió el alma de los hombres a escribir, pero les permitió utilizar sus propios estilos, culturas, regalos y carácter. También les permitió utilizar los resultados de sus propios estudios e investigaciones, escribir de sus propias experiencias y expresar lo que estaba en sus mentes. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo no permitió que el error influyera en sus escritos, pues gobernó la expresión de sus pensamientos y la elección de sus palabras. Por ello, registraron con precisión todo lo que Dios quería que ellos dijeran y exactamente como Él quería que lo dijeran, por medio de sus propios personajes, estilos y lenguaje. Con esto concluimos nuestra presentación de hoy. Que Dios los bendiga y será hasta el día de mañana.